Uy, se nos puso al revés. Ay, hola, Nick. ¿Qué tardes? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas felicidades, por esta iniciativa. La verdad que he estado viendo estos días ahí los directos de varios amigos y tal, Ujú. y me ha encantado, ¿eh? No conocía yo propuestas similares y espero que las repitas, por supuesto. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, creo que no lo hemos dicho nunca por aquí, pero la intención del festival que se celebra físico en la isla de Tenerife era ofrecer no solamente nuestro tema, que es la literatura histórica, que pudiera llegar, sino a otras formas y sobre todo a otros espacios. Es decir, a lo mejor aquí en Península no pasa nada, pero la gente de la Península, a lo mejor quisiera participar, pues claro, es un poco complicado desplazarte por costes, porque estamos en verano y Canarias Sí, sí. es como un pequeño espacio aquí. Nos hace muy feliz haber podido, pues bueno, pues contar con ustedes de forma total colaboración. Estamos nosotros, la verdad que pues Miguel, mira, si te parece, te voy a presentar un poquito, me vas a conceder que hoy lea porque he tratado de resumir tu currículum Bueno, a costa sí, resume, no, sí, no. Claro. y bueno, que lo sepan todos nuestros oyentes y videntes de por aquí, que me ha costado mucho, así que voy a hacer unas líneas generales y si te quieren que te sigan conociendo. Bueno, detrás de el seguramente que de algún lugar han bicheado, a sacar una noticia por algún lado. Yo misma empecé a seguir el histórico antes de conocer a Miguel Ángel, porque lo vi, creo que no me acuerdo si en el Menea me salió por ahí un algo, digo, uy, ¿yo qué es esto? Bueno, detrás de esa iniciativa, Miguel Ángel Ferreiro, es la historia del arte, con unos estudios ahí mientras las hacía dedicados a la comunicación y de ahí, según me cuenta él, nació la idea del reto histórico. Bueno, Mm, realmente según me cuenta, como un lugar donde poner los apuntes de clase y demás, me imagino, sí, para faltar eso es, sí. al resto del mundo y al resto de los estudiantes. Pero los proyectos siempre son así, que empiezan siendo chiquititos y se convierten en algo grande. Y según me indicas, hoy aquí es una revista digital con más de 350.000 seguidores en redes sociales y cerca de 2 millones de seguidores al año. Eso es Sí, el año pasado batimos ese récord de 2 millones de visitas, sí, sí, sí. que 2 millones es una barbaridad realmente. Sí. No sé si fue gracias a la pandemia, bueno, gracias, no, pero la verdad que sí, que la gente pues lee, busca y nos encuentra. Y digo, hablo en plural porque tengo bastantes colaboradores que suelen mandarme artículos y por supuesto mi web siempre está abierta para amigos y bueno, y encantadísimo, claro, de tener y agradecido, por supuesto, de todos esos lectores. Y yo conozco también un par de esta gente que sueles tú. Sí, seguro. Bueno, voy a seguir. Lo bueno que tiene esta clase de vida académica, vida cultural, es que uno, su vida profesional, sea la que sea, al fin y al cabo, bueno, con la cultura. Y Miguel también lo ha hecho, preparando sus actividades. No sé si eres militar profesional, me imagino, ¿no? Es decir, tienes Sí, rango. Y eso nos da pasión por la historia y a distintas conferencias y actividades como La Muerte y el Mar en el campus de Granada en sí. Mersin. Ujú. Y también es colaborador con la radio local Cablemel Radio. Sí, en su día, sí, sí. Efectivamente. Y pues bueno, pues ha colaborado con numerosos medios como Madrid Histórico, Descubrir la Historia, ha sido colaborador en Radio Nacional de 2016 hasta 2018 y en Onda Cero de Ceuta. Y actualmente colabora de forma esporádica con Es Radio. Y Mm. cosas que vamos a hablar, y por eso ese título tan sinuoso de esta intervención va a ser tu futuro libro que decidas sacar. Sí, efectivamente. Estoy ahí en correcciones con un libro bastante ambicioso, sí, 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 sí. Y tu futuro proyecto de tesis, que también van como unidos.
Sí, a ver, pues empezó el libro como una base para decidirme en qué, porque al final la tesis tienes que escoger un tema y yo quería algo relacionado con África, ¿no? Por mis experiencias allí, porque me gusta mucho esas relaciones hispanoafricanas, pero antes de meterme a eso, digamos que los que estudiamos en la UNED nos podemos tomar las cosas con otros tiempos, ¿no? Con más calma. Digo, bueno, pues antes de meterme ahí pues comencé a desarrollar una especie de marco histórico, que se me fue de las manos, por supuesto, y buscando, pues dentro de ese marco histórico, las respuestas, ¿no? Y para encontrar el punto donde ubicar esa futura tesis. Y bueno, surgió esa oportunidad con la editorial EDAF de publicar un libro y dije, bueno, pues estoy haciendo esto, igual podría ser interesante. Y bueno, y ahí se ha convertido, lo tengo aquí para corregir, en un libro de, bueno, bastantes páginas que me han echado la bronca un poquito, pero bueno, estoy bastante contento, estoy en correcciones, ya hemos incorporado mapas, he contado con un diseñador gráfico maravilloso para realizar los mapas basados, pues como el título de la conferencia dice, ¿no? En otras realidades, ¿no? Porque he tenido en cuenta las tesis del Lagus Ligustinus, entonces, digamos, esa Hispania en la zona sur aparece con un bocadillo y esos mapas no los encuentras de forma natural por ahí, ¿no? Entonces hemos tenido que dibujarlos de cero, hemos tenido que rehacer bastantes cosas. Otra, digamos, así a destacar es, por ejemplo, la provincia bizantina de España, ¿no? Que siempre aparece el mapa como si fuera, como si hubiera fronteras y bueno, con las fuentes que he manejado yo, pues eso no es así, ¿no? Entonces he redefinido, he construido otra realidad ahí en ese mapa y lo cuento en mi libro. Y bueno, esperemos que cuando salga guste y aportar algo, sobre todo, ¿no? Que uno quiere al final aportar algo con este libro, aunque sea de corte divulgativo, ¿no? Que es al final a lo que, bueno, lo que las editoriales buscan más bien, ¿no? Estas editoriales de tipo DAF o Almuzara y eso buscan la divulgación. Y, bueno, Lugar, felicitarte porque es algo poco habitual que antes de hacer una tesis uno publica un libro. ya te digo, es que con la UNED uno pues se marca otros tiempos, entonces me he podido permitir eso y la oportunidad surgió porque, bueno, la verdad que la página pues tiene su éxito, las redes tienen su éxito y al final pues colaborando en medios y tal, pues tienes un poquito más de eco y llegas a contactar con estas editoriales, ¿no? Que últimamente pues vemos a bastantes amigos que están sacando libros, amigos divulgadores de redes sociales y libros de bastante calidad, la verdad. O sea que la gente tiene mucho que contar, aunque sea dentro del mundo de la divulgación. Bueno, yo tenía la entrevista hecha a una forma diferente, pero voy a empezar por el final, porque Dale. trae. Cuéntanos, ¿cómo nace dentro de ti, si es cierto que tus experiencias personales te han llevado, quieras que no, a caminar mucho por África, ¿no? A conocer seguramente su tierra, en ese sentido, en la obligación de alguna forma, a nosotros, ¿no? Mejor, bueno, a nosotros los canarios no, porque África es al lado, pero me refiero más bien pues al resto de gente que de alguna forma vivimos ajenos, ¿no? A cómo ha influido su cultura, ¿no? Los puentes que se atienden. ¿Cómo nace esa idea para plasmarla ahí? ¿Y qué objetivos tiene? Bueno, pues nace, digamos, también influenciado por documentales de arqueología, por libros que he ido tocando, ¿no? Bueno, visitas a museos, cosas que lees y te haces un montón de preguntas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿por qué en ajuares funerarios del cuarto o tercer milenio aparecen huevos de avestruz de África? ¿Por qué marfiles, que los hay? ¿Por qué estas poblaciones tan extrañas como los millares? ¿De dónde surgen? ¿Por qué, por ejemplo, Bosque Pera las clasificaba como algo ajeno a su alrededor, cosas únicas? Esa navegación de ese tercer milenio que no se conoce, es evidente esas conexiones con África, ¿no? ¿Por qué hay civilizaciones que son claramente gemelas entre una y otra orilla, ¿no? Y todas esas preguntas, esas conexiones, y luego, claro, ese amor-odio que hay, ¿no? En la actualidad, en la contemporaneidad, entonces te lleva un poco a estudiar qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Quiénes éramos hermanos, éramos diferentes, tenemos mismos orígenes, y luego, claro, digamos, navegando, yo he navegado muchas veces por el estrecho,
pues estás de un lado o de otro, se ve claramente la otra orilla, ¿no? O sea, un ser humano en aquel momento vería la otra orilla y la curiosidad humana pues les haría cruzar, ¿no? Entonces, tampoco entiendo mucho y, bueno, al profundizar en investigaciones te encuentras que más gente como yo y gente importante ha abierto ese melón, ¿no? Del cruce, del paso del estrecho de la humanidad, ¿no? Pero insisten en el paso por la zona sirio-cananea, ¿no? Siempre y que penetran en España por Europa, cuando, bueno, hay muchísimas tesis a favor del paso del estrecho, ¿no? Ya en la época del Neolítico. Entonces, digamos que todo es una bola que se hace un montón de curiosidades y ahí pues me he metido directamente a bucear ahí. Bueno, y la famosa frase, ¿no? Dicen al norte de Europa, ¿no? Que África empieza en los Pirineos, ¿no? ¿Será verdad eso? Pues habrá que investigar y analizar. Y en eso, de ahí surge un poco todo, ¿no? Ese es un libro curioso, por decirlo de alguna forma, es decir, así como pinceladas en cosas curiosas, por decirlo. Sí, 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 sí. Pues tocó todo, ya te digo, el paso del estrecho, me interesa destacar civilizaciones o ciudades-estado, ¿no? Como Gadir, destacarla y diferenciarla de los fenicios, ¿no? Que siempre hay luchar un poco también contra esa simplificación fenicios y cuando hay que diferenciar mucho y en el libro trato un poco de hablar de sidonios, en vez de sidonios bueno, de Cartago, todo por separado, las ciudades todas por separado, ¿no? Y cuando lo tratas así, cuando rompes eso, hablo en la época clásica, porque ahora si me meto en Edad Media, ya también eso tiene mucha tela, ¿no? Al romper todo eso, al romper esas simplificaciones, se te abre otra realidad nueva también y o sea, muchísimas más conexiones, muchísimos matices que a veces, bueno, yo creo que no seré el único que le ha pasado, que empiezas a bucear, como te digo, romper esas conexiones, meterte tal y dices tú, ostras, tío, aquí hay un mundo entero. Es que cuando rompes eso te encuentras pues bueno, una inmensidad, una realidad nueva y una forma totalmente diferente de entender España, ¿no? Y seguramente de estar más orgulloso, ¿no? de nuestra historia, de nuestro pasado, de ese crisol de culturas, ¿no? que fue España. A mí me sugiere lo que me estás contando ahora mismo, por ejemplo, el tema de diferenciar las diferentes colonizaciones orientalizantes, ¿no? Me está sugiriendo, por ejemplo, que nosotros directamente decimos, Atenas y Esparta, decimos, son dos sociedades diferentes, pero no hacemos lo mismo, por ejemplo, con estas sociedades que decimos fenicio-púnicas. Es más, decimos fenicio-púnicas así como muy a lo loco. Sí, bueno, nos comemos ahí 1000 años, da igual. Es como si dentro de 1000 años estudian Argentina y les llaman los españoles de allá, ¿sabes? Entonces son estados independientes con sus propias tradiciones, culturas, leyes y, ¿vale? Que sí que tienen sus conexiones porque todos al final tenemos conexiones, ¿no? Pero quizás si se tratan de forma independiente, pues podemos posicionarnos de otras maneras y quizás sacar otras verdades, ¿no? Y incluso destacar más, ¿no? El valor de las culturas que había aquí. Sí, no, me parece muy interesante. Según leo por aquí, el libro empezará, pues bueno, en momentos prehistóricos y terminará en 12. En 1912, sí. 1912, cuando se establece el protectorado español sobre Marruecos. Esto también Sí, 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 sí. ver con la necesidad, desde el presente, algunos problemas que estamos arrastrando. Sí, sí, sí. A ver, he parado en el 12 porque evidentemente el año pasado, el 21 fue el centenario del desastre anual y entonces salieron muchísimas publicaciones, muchísimos trabajos sobre la época del protectorado, ¿no? Esos análisis en profundidad de cuando España pues fue, digamos, la potencia, es incorrecto decir colonizadora, ¿no? La potencia, digamos, gobernante o que tutelaba esa zona del protectorado
por orden de Francia, muchas cosas se desconocen, se ha trabajado todo en plan del protectorado hacia adelante, esas guerras de África, esos desastres, Alucemas en el 25, la independencia, Marcha Verde, IFNI, todo eso, está, o sea, es muy importante porque bebemos esos lodos, ¿no? Esos barros un poco en la actualidad, ¿no? En las relaciones con Marruecos. Pero del 12 hacia atrás no se había trabajado mucho y es importante destacarlo también porque la historia, bueno, no es lineal, pero sí que siempre una cosa pues tiene relación con otra y siempre va quedando un compost, un pasado común que es importante destacar y se mantiene sobre todo en la población civil, en la cultura, muchas veces hasta en la inmaterial. Entonces, eso es lo que procedía a analizar un poco, ¿no? Que justo este año, pues el Museo Arqueológico Nacional ha sacado una exposición también que se llama En torno a las columnas de Hércules, me parece, que trata también esto, ¿no? Y analiza un poco cómo pertenecimos digamos, al mismo imperio, ¿no? Cuando éramos Roma, ¿no? Tanto Hispania, gobernada con la diócesis de la Latingitana, ¿no? Que está pues tenemos ahí volubilis, hay un montón de estatuaria de volubilis, cuando los imperios africanos controlaron España en época andalusí, ¿no? Almorávides, almohades y meriníes, cuando Córdoba, que esto no se habla, controló Marruecos, tenía una suerte de protectorado con sus nobles colocados en las tribus y tal, que eso lo cuento yo en el libro y es muy difícil de encontrar porque parece que no interesa, porque volvemos ahí a las otras realidades históricas, ¿no? Al-Ándalus se trata muchas veces como si fuera algo exógeno a la historia de España, ¿no? Y es totalmente español, ¿no? Es historia de España pura. Y Al-Ándalus pues tiene sus peculiaridades también y sus potencias, ¿no? Una de ellas fue Córdoba, ¿no? La más grande, la que recordamos, el califato. Y el califato era tan poderoso que extendía su poder hasta el Sáhara, ¿vale? Hasta la ciudad de Sijil Masa, desde donde controlaba lo que eran las caravanas que venían del Sudán, de las caravanas de oro. Eso se destaca muy poquito y fueron 200 años de control y fue, digamos, una de las fuentes de riqueza principales que tuvo Córdoba. Parece que solo se habla de las campañas que hizo Almanzora al norte, y esa es una de las fases finales ya, de lo malos que fueron y de cómo los cristianos, también malos también, en otras crónicas, destrozaron todo eso. Bueno, como siempre digo, parece que hay intereses creados en contar la historia de una manera o de otra manera, siempre, claro, para eso te obligas a obviar cosas, a seleccionar fuentes, el cherry picking famoso, ¿no? Pero a un lado y a otro, ¿sabes? Como digo yo, el que quiere fomentar la idea de reconquista cristiana, de la recuperación de la España perdida, todo eso, pues selecciona sus fuentes. Y el que quiere hablar de la maravilla del Andaluz, de que parece que iban todos de la mano fumando grifa todo el día, como dice Ferrín, selecciona sus fuentes también, ¿no? Entonces yo cojo eso y hago así, las junto, las agito y te cuento un poquito dónde está cada matiz, quién cuenta qué cosa, porque bueno, eso creo que también es una tarea del divulgador, ¿no? No solo contar las historias de forma que puedas llegar al gran público, sino yo creo que también es importante decir quién las cuenta. ¿Quién las cuenta? ¿Quién las ha contado? ¿Quién las ha investigado? ¿No? A día de hoy vemos muchos investigadores, por ejemplo, el otro día se quejaba García San Juan en Twitter con otros catedráticos. García San Juan, que es creo que está en la Universidad de Huelva, me parece, si no me equivoco, y es uno de los investigadores así de los más conocidos, ¿no? A nivel al-Ándalus. Se quejaba de que él no es capaz de llegar en redes sociales a un gran público, ni vender grandes tiradas de libros, porque se dedica básicamente a la investigación, ¿no? Otros autores también se han quejado, ¿no? Ferrín, bueno, tiene unas redes pequeñitas que está aquí en Twitter y bueno, él pasa ya, pero sí que hay gente que se queja, ¿no? Que su trabajo se utiliza, se difunde, pero no se dice, oye, pues esto lo ha investigado este tío y a lo mejor se ha tirado 10 años investigando esto para que venga un divulgador y lo cuente en 5 minutos en un vídeo y se saque 2.000 pavos, ¿sabes? Ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que la tarea de un buen divulgador es contar esas cosas y también decir quién las cuenta, ¿no? Si todos los divulgadores
pusiéramos de nuestra parte, pues a lo mejor nos ayudábamos todos un poquito y esos historiadores que investigan a lo mejor no eran tan reticentes a compartir su información, ¿no? No sé, ahí lo dejo, ¿no? Para el que recoja. Bueno, muchas cosas juntas. Entonces, yo me he quedado con dos fundamentales. Una es que creo que el mal, por ejemplo, de la Edad Media, de que estás comentando, creo que es un mal que está endógeno en todo el sistema educativo. Porque yo recuerdo gente y después yo recuerdo ver y siempre estudiar Al-Ándalus y los reinos cristianos. Ni siquiera un avance continuo, sino por materias separadas, mundos separados, ¿no? Un primer momento de un último momento de enfrentamiento y realmente qué bonito es, ¿no? Sería plantear la posibilidad de crear algo nuevo. Y después también entiendo que tu libro es como una oportunidad para todos de acceder a un poder distinto. Por ejemplo, me hablabas de esos mapas. Mucho buscar unos mapas que sean de acuerdo para explicar cosas que a lo mejor no son lo típico, ¿no? Qué buena idea, qué bien, ¿no? Que me parece qué emocionante, qué emocionante para la gente que quiera acceder. Supongo que será en un lenguaje, como diríamos, para todos los públicos. Sí, 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 lo he procurado, por supuesto. Ojalá hubiera otra forma de contar las cosas, pero, a ver, tampoco tenemos que pensar que el público no conoce ciertos vocablos o cierto, digamos, no tiene cierto repertorio, ¿vale? Porque el público que compra al final un libro como este o decide en la biblioteca, lo que sea, leer un libro concreto sobre algo y tal, siempre es gente que tiene, pues eso, ya sus fuentes, su buena biblioteca y ya entra directamente a curiosear sobre esto, ¿vale? No es un libro, digamos, de introducción a la historia, ¿no? Entonces, mi lenguaje tampoco trata de ser plano, ¿no? Tiene, pues eso, muchos matices y me meto, además he tenido bastantes problemas con eso, con el editor, en arabismos, ¿no? Que he decidido, pues muchos, simplificarlos porque digamos en las crónicas pues, en la actualidad, ¿no? Del siglo XX y algunas del XIX, pues cada uno utiliza, por ejemplo, los nombres nuestros, los nombres de los califas y todo, por ejemplo, por poner el más conocido, ¿no? Abderramán, ¿no? Pues hay gente que lo escribe Abd al-Rahman, el otro le pone los acentitos esto, que está muy bien, está muy chulo, es muy, digamos, científicamente correcto, porque la verdad que tengo ahí el libro de cómo se escribe el árabe en lengua latina, con los acentos estos torcidos para un lado, para otro. Pues yo he decidido decantarme por ese lenguaje, en ese caso sí, ¿no? Que no sea confuso, para que la gente no esté leyendo castellano y de repente se encuentre con esas que para mí es un impedimento, he considerado es un impedimento. Entonces los arabismos los he castellanizado, he utilizado, pues hay autores en el siglo XX que lo usan. En vez de poner al-Rahman, pues he puesto Abderrahman. Y como eso, pues muchas otras cosas. Sí he mantenido algunos vocablos en árabe porque he considerado que eran interesantes. Por ejemplo, cuando ya me meto a hablar en el siglo XIX de las jarcas rifeñas, ¿vale? Por ejemplo, la RAE no recoge ese vocablo. Vale, la RAE no recoge jarca. Jarca lo pronuncio así, pero es con H-A-R-K-A. Jarca, ¿no? Un jarca, digamos que es un grupo militarizado que se forma con miembros de las cábilas, ¿no? Entonces forman una jarca y con esa jarca atacan cosas concretas, ¿no? La RAE recoge, según parece, como arca. A-R-C-A. Y para mí suena confuso, entonces ahí sí tuve problemas con el editor porque él se empeñaba en la RAE y yo en el arabismo y bueno, una discusión ahí bastante importante y al final pues triunfé yo porque es que no tiene lógica que es que de repente aparezca arca y dice, es una jarca, si la RAE considera en su día si el vocablo se extiende, digamos, pues que lo ponga con J, ¿no? Que es un poco más su pronunciación y sería más correcto, ¿no? Bueno, como eso muchas cosas, ¿no? Esos son los problemas. Bueno, y otra cosa también, digamos, en época clásica, volviendo a la época clásica,
tenemos muchos vocablos, o sea, sobre todo topónimos griegos, ¿no? El famoso Tarteso, ¿no? Que lo verás escrito con 50 S, ¿vale? Tartesos, bueno, yo he recogido uno de los libros con lo que hablaremos después de él y al leerlo digo, hostia, pues es verdad, tío, es Tarteso. No hay que meterse en extranjerismos, en este caso, si existe una forma común, y más si es de algo de aquí de la península, que es esa cultura del sur, ¿no? Que es tarteso, ¿no? Entonces, digamos que he intentado a ese nivel sí unificar el lenguaje a nivel divulgativo. A ese nivel sí, porque se podría complicar mucho la cosa. Y aún digamos, de los asesores que he tenido, me hubieran recomendado suavizar más, por ejemplo, y esto yo supongo que en unos años se impondrá. A la hora de hablar de Al-Ándalus, pues yo lo escribo, pues, y muchos lo escribimos, ¿no? Al-Ándalus, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, Ferrín o mi amigo Felipe, lo que insisten es que si lo queremos hacer nuestro, ¿vale? Porque Al-Ándalus no deja de ser el nombre de la península ibérica en las crónicas árabes, ¿vale? Que se debería escribir Al-Ándalus todo seguido, ¿no? Pues no había visto yo nunca. Pero en este caso ahí no he caído porque el otro término, digamos, que está más extendido, es más conocido y es más familiar. Entonces me he decantado por eso. Eso, digamos, que son las únicas guerras que he tenido a la hora de meterme con el lenguaje en el libro. Yo estaba ahora pensando y me has recordado lo primero que me ha pasado en nada, ¿no? Sino crear un material accesible, un compendio donde alguien puede acceder, realmente es divulgar. Me ha recordado uno de mis profesores de la universidad que decía que era un generalista, en contra de ser un especialista. Un poquito de todo para ofrecer un poquito de todo a todo el mundo, una concepción ya un poco antigua de lo que era el profesor universitario grande, que había cuidado como... Entonces ese libro me recuerda a eso, es decir, a un material accesible para quien quiere informarse de un periodo, para un docente, para alguien que quiere y no tenga que irse a artículos diferentes, ¿no? Para poder crear como todo un tema. Y tenemos a un compañero por aquí que te voy a leer el comentario porque lo pausé y yo te lo... A ver. Es un libro que tienes que tener mucho leído antes porque si no el coco se te hace boom. Puede ser, lo que digo, siempre hace falta un repertorio previo, pero bueno, espero que, es como dices tú, ¿no? Es un resumen de cosas que van una detrás de otra, por orden cronológico, y intento que lo que vayas a leer después se haya explicado un poquito antes, ¿vale? Entonces, aunque bueno, es verdad que cada uno tenemos nuestros gustos, por ejemplo, este caballero, y las primeras partes del libro, que es eso, el Neolítico, estas civilizaciones, hablo sobre todo también de los arqueólogos y los paleontólogos, ¿no? que han investigado, de yacimientos y todo, entonces se le hace un poco espeso hasta que llegan las batallitas, ¿no? Es normal. O a las guerras púnicas o las campañas de Sicilia, ¿no? Que eso ya es un poquito... Estamos sinceros. Que sí, es un... Sí. Incluida aquí la presente va a estar encantadísimo. A ver, ojalá, me alegraría mucho, sí, saberlo, sí. Pues mira, no, la verdad es que no te he preguntado nada de la web, ni te he preguntado histórico. Creo que no hace falta, creo que ese trabajo se conoce muchísimo. Creo que este trabajo nuevo que estás creando es muy interesante, por aquí más desconocido porque aún no se ha publicado. Época cuando ya lo publique, de acuerdo con esto, te lo recompartiremos. Esperemos que sea en breve. ¿Tenemos títulos del libro? Sí, mira, se va a llamar, además tiene relación con la época clásica y con la literatura, ¿no? Y sus mitologías, ¿no? Se llama La Segunda Columna, ¿vale? Porque sabemos, ¿no? La leyenda de las columnas de Hércules o de Heracles Melkart, ¿no? Que separó el estrecho para que las aguas del mar Océano entraran en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, una de las columnas, digamos, desde donde yo lo cuento, es Calpe, ¿no? Ese peñón de Gibraltar. Y la segunda columna es Avila, que es el Monte Hacho. Hay otras teorías, pero esa es la mía, como dice el otro, esa es mi realidad, ¿no? El Monte Hacho en Ceuta, ¿no? Esa es la segunda columna, es África, y ahí la tenemos en nuestro escudo de España, está presente África, en esa columna precisamente, que a veces no somos conscientes de eso, pero de las dos columnas que salen, solo la africana es española, porque la otra es inglesa.
en la actualidad. Mira tú qué curiosidad, ¿no? No, 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 y está muy bien para empezar el libro también por ahí, me parece muy, muy curioso. Bueno, Mal arranco con eso, sí. hemos hablado muchísimo de tu libro. Yo no sé si quieres recomendarle algún otro libro. Sí, 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 sí. Como dije, mira, había sacado aquí dos libros de la biblioteca que me gustaría recomendar. Bueno, en primer lugar, el de Tarteso y los fenicios de Occidente, de la editorial Almuzara, ¿no? De Celestino Pérez y López Ruiz, que esto es una auténtica maravilla, ¿no? Fue publicado primero en inglés, ¿no? Es, bueno, eso, Sebastián Celestino Pérez, que es doctor en historia, ¿no? Por la Autónoma de Madrid, y Carolina López Ruiz es filóloga clásica, ¿no? Esto se publicó en inglés, en origen, y Almuzara decidió sacar una traducción magnífica, llena también de mapas, llena porque nos encanta, que a veces las editoriales no son conscientes, de notas al pie, extensísimas. A los historiadores esto nos encanta, a ver si toman nota de una vez, que a mí me han suprimido muchas en el libro, que conste, lo dejo ahí de pullita, y te explica, como te decía, ¿no? Cómo aquí se forma una civilización orientalizante, fenicia en origen, pero que luego tiene su independencia propia, ¿no? Nos ayuda a entender pues, esos vocablos griegos, nos da matices sobre pues, los historiadores que hablaban, como Heródoto, ¿no? Que hablaba de Tarteso, ¿no? Uno de los primeros en mencionarlo, y sobre pues, las últimas investigaciones arqueológicas también, los avances, cómo la cultura tartésica entra en conexión con estos fenicios, cómo se desarrolla y cómo también destruye algunos mitos, por ejemplo, el del control de las materias primas, ¿no? Que muchas veces se habla, no, oye, pero se habla, bueno, esto son también matices. Y volvemos a las realidades históricas, ¿no? Si tú coges las fuentes latinas, Cartago es el eje del mal y vino a España a saquearla, ¿no? Vale, pues si tú coges este libro con análisis arqueológicos, descubres que los tartesos no eran idiotas, explotaban ellos sus minas y controlaban sus recursos. Cartago pues vino, mejoró, digamos, como un inversor, mejoró las formas de explotación de esas minas, por ir al recurso más común, más conocido, ¿no? Que eran las minas de Río Tinto, ¿no? Mejoró esa forma de extracción, trayendo sus sistemas de minería, sus picos, sus metales, pero el control lo tenían los propios tartesios, no fue Cartago ni los fenicios los que saqueaban la península. Bueno, este libro, para que le guste la época de las culturas prerromanas, es fantástico. Y luego, también otro que este es muy divulgativo, ¿vale? Que es de la que va a ser mi editorial, Libros de Rafael Fontán, ¿vale? Es muy cortito, ¿vale? Tiene la verdad que es que es para destacar, las fotografías que tienen los cuadernillos interiores son fantásticas, se ha hecho un recorrido por todas las piezas de importancia de lo que es la cultura íbera, ¿vale? Los cálatos, pues la estatuaria, las esfinges, los guerreros, ¿no? Pues trata de definir un poco ese marco cronológico, bueno, los caballeros que son fantásticos, que están en el Museo Arqueológico de Albacete, que no son muy conocidos y es una pena, ¿sabes? Entonces, ubica a los íberos en su marco cronológico y sobre todo también pues toca un poquito lo que hablo, ¿no? Eso de levantar pullas con las fuentes clásicas, ¿no? Comenta un poco el tema de que en la literatura grecolatina muchas veces llamaban a todos los habitantes de la península íberos. Y también generalizaban íberos, ¿por qué? Porque eran, digamos que la mayoría de estas culturas estaban en ese círculo púnico, ¿no? Comerciaban con los cartagineses o estaban controlados por ellos y entonces eran enemigos y eran civilizaciones que no interesaban
Entonces, mientras Roma no los controló, pues la verdad que ni los diferenciaba, confundía a íberos con celtas, con turdetanos, les daba un poco igual. Los únicos que salen así bien parados son los baleares, los honderos baleares. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, los textos de Diodoro Sículo de las campañas de Sicilia, que son muy confusos, ¿sabes? Y ahí tienen una preeminencia muy importante los guerreros, ellos le llaman íberos, pero cuando profundizas un poco, y este libro trata un poco ese tema, descubres en las panoplias, en las formas de vestir, que no son solo íberos, ¿no? Que hay turdetanos, hay celtas, hay celtíberos, entonces, eso es importante. Esas son las otras realidades, ¿sabes? Cuando rompes el melón, como digo, de la reducción a un nombre, ¿no? Es como decir en la Edad Media, ¿no? Que es la época, digamos, en la que quizás más me he parado, porque es la que más confusión me generaba, de una batalla de cristianos contra musulmanes, ¿no? Cuando te metes ahí, dices, coño, pero si en el ejército cristiano el 30% eran musulmanes y Sí. en el musulmán el 40% o más del 50% eran cristianos también. ¿Y qué pasa aquí con los reduccionismos? Hay que romper los reduccionismos, está claro, y sin miedo. Y tratar las fuentes, pues bueno, con respeto, pero sin pensar que son pues la verdad absoluta, ¿sabes? Y gracias a los arqueólogos, que yo digo siempre son como nuestros superhéroes, podemos poner en contexto muchas cosas Ujú. que sin ello no seríamos capaces y reinterpretar esas fuentes. Eso es importante. Podríamos haber llamado no solamente a esta sección otras realidades, sino también desmontando mitos, desmontando Sí. Bueno, al final desmontando las realidades que están ya establecidas, ¿no? No, yo creo que la historia, digo, siempre es una ciencia orgánica, está viva, ¿no? Y hay que dejarla fluir muchas veces, ¿no? Y no quedarnos estáticos, ¿no? Yo a lo mejor escribo ahora este libro, pero dentro de 10 años, como soy joven, digo, puedo contradecirme a mí mismo, ¿por qué no? Eso también dice mucho. Si la historia avanza y tus investigaciones avanzan, tú rompes la realidad que creaste, que yo en mi libro he tratado de no crear ninguna realidad, sino me he dedicado a romperlas, ¿no? Las que están ahora, digamos, un poco estáticas ahí, ¿no? Los reinos, lo que decías tú, ¿no? Precisamente en el estudio, ¿no? Que se estudia por un lado los reinos cristianos, por otro, cuando era una cultura unificada, y en las crónicas en árabe, por ejemplo, los reyes del norte eran los reyes cristianos de Al-Ándalus, ¿vale? O sea, vivían, todos vivían en un mundo, todos vivían en el mismo mundo, en el mismo espacio, lo compartían. Había, comida que muchas veces decimos, no, la política no lo es todo, al fin y al cabo, es decir, las formas de vida tradicional, probablemente las cotidianas fueran compartidas, ¿no? Y los ideales y las... claro, por ejemplo, Pero donde se ve más eso es cuando te metes en la época visigoda, los famosos concilios, ¿no? Que cada concilio, si te fijas, no hacía más que repetir las normas que ponían para la anterior. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que un cristiano no se case con una judía. Por decir un ejemplo, te lo decía en el primer concilio de Elvira, pero es que, o sea, cada concilio volvían a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque la población al final le daba igual, iba por su lado. O sea, que una cosa es, pero claro, luego te viene alguien, divulgador, historiador, quien sea, coge esos concilios y dice, los visigodos tenían prohibido, pero la realidad es que a la gente común del campo, ¿cómo vas a controlar tú un tío que está allí en el monte con su, ¿sabes? En el monte de Málaga con su huerta y sus manzanas? ¿Tú qué vas a controlar tú desde Toledo, ¿sabes? A decirle que no se case con quien quiera del pueblo cuando, bueno, eso es lo que hay que tener, sí, sucediendo. Cuando tú pones una norma es porque eso es lo que hace suceder, si no, nunca te planteas esa norma. Pues mira, efectivamente. hemos pasado de tiempo muchísimo, pero de verdad ha sido un placer. Gracias por, ¿cómo decirlo? Por invitarnos, o sea, casi que los primeros en conocer pues, tu obra, ¿no? En aquí hacernos pues, un breve repaso no solamente de ella, sino de tu objetivo, de lo que has podido conseguir, de lo que vamos a poder conseguir como lectores. Muchas gracias por participar con él. Muchas gracias a ti, Kataisa. Encantadísimo, de verdad. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte a nuestros invitados, que han habido mucha gente aquí. Y nada, espero que todo
muy bien, espero tener noticias muy pronto Sí, 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 que me lo quiero quitar de en medio, sí. y que Para ponerme con otras cosas, sí. con la tesis, que todo esto te sirva, ¿no? Sí, sí, bueno, eso espero. Nada, un Muchas abrazo gracias. a todos los demás y bueno, nos vemos ya, pues, ¿vale? Ahí todos nos vemos.